Hoy en Mujeres de Ley, Dora Guzmán Zanetti. Licenciada en Derecho en la Universidad de Costa Rica en 1961. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense en 1963. Hizo especialidades en Criminología en Jerusalén y en Canadá y en Derecho Procesal Penal en Córdoba, Argentina en 1973, así como en Italia y en España en 1975. Ha participado en congresos y eventos jurídicos celebrados en el país y fuera de él. Sus publicaciones sobre el derecho procesal y sustantivo penal son numerosas. Catedrática en Medicina Legal y en Derecho Procesal en las Facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesora e instructora en cursos básicos y de perfeccionamiento en la Escuela Judicial y en otros cursos patrocinados por la Facultad de Derecho, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados, especialmente en los de la introducción del nuevo Código Procesal Penal del año 1973. Fue litigante, auxiliar en la Procuraduría General de la República y jueza, culminando su carrera judicial como primera mujer magistrada en la Sala Tercera, en la que se desempeñó desde 1984 y hasta el día de su jubilación en 1990. Fue galardonada con la medalla al Buen Juez por la Corte Suprema de Justicia. Un saludo cordial. Rosaura Chinchilla les saluda y les da las gracias por acompañarnos en el último programa de la serie Mujeres de Ley, una serie de programas especiales de Canal UCR que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa de Libertad de Expresión pretenden visibilizar los aportes de las mujeres juristas en el desarrollo institucional en Costa Rica. En esta oportunidad nos acompaña doña Dora Guzmán Zanetti, la primera magistrada propietaria en Costa Rica. Doña Dora, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, Rosa. Muy amable. Doña Dora, usted sin lugar a dudas se encuentra ocupando una página en la historia costarricense y no solo por haber llegado a ser la primera magistrada propietaria en nuestro país, sino por la forma en que desempeñó su cargo. Pero para quienes no la conocen, para esas nuevas generaciones de abogados y abogadas, ¿cómo se definiría y cómo resumiría doña Dora Guzmán su trayectoria de vida? Bueno, definirse uno mismo es un poquito difícil, pero puedo empezar diciendo que me recuerdo de la escuela que siempre tuve un interés definido en los estudios, no tuve ningún problema con ellos. Me gustó la investigación ya en épocas un poquito más avanzadas de los estudios. Tuve siempre interés y muy marcado precisamente para poder hacer los exámenes como tocaba hacer en los estudios que hice para quedar bien. No quedar bien por sacar simplemente la nota, pues sino por saber en la materia y quedar preparada en ella. Así como responsable y estricta con las personas que estuvieron a mi cargo mientras yo tuve que ejercer funciones con personal en el país. Fui exigente en sus horas de asistencia, en su puntualidad, en la buena presentación de sus trabajos. Por lo demás, puedo decir que fue precisamente en la secundaria, debido a las clases de cívica que nos impartían, que tuve un excelente profesor y me motivó sus clases a estudiar Derecho. Creí en ese momento que era una materia importante para el desenvolvimiento de la mujer, porque habría muchas posibilidades de estudio y nos preparaba bien también para poder ejercer derechos que mientras nosotros estudiábamos no se conocían, sino que no se incentivaban. En realidad fue una inclinación definitiva en ese sentido.
y me incliné ya desde ese momento por la materia a la cual yo dediqué mi trabajo, mis estudios, que fue el derecho penal, porque con los ejemplos que nos presentaba el profesor y las responsabilidades que cabía tanto para quienes juzgaban, a los que delinquían como a quienes delinquían y a las víctimas, pensé que tenía una trascendencia social importante. Y eso me motivó a estudiar derecho. Qué importante esta reflexión que usted nos hace, porque la labor docente en primaria y en secundaria, sobre todo en un momento como el que vive el país, es fundamental, y en una materia clave como la educación cívica, la educación ciudadana, para respetar y promover los derechos humanos de todas las poblaciones. En su caso, menciona que fue su profesor de educación cívica quien le promueve el estudio por temas relacionados también con la mujer. ¿Cómo era ese ambiente cuando se llega a las aulas universitarias? Este es un programa fundamentalmente dirigido a nuestra comunidad universitaria y quisiéramos saber cómo era más bien en esa transición el ambiente universitario en esa época en que usted estudia Derecho en la Universidad de Costa Rica. Bueno, en primer lugar, los estudios de Derecho no los hicimos, el grupo que estudiamos en esa época, en la ciudad universitaria, en San Pedro. La Universidad de Costa Rica estaba ubicada en lo que es hoy la Plaza de la Justicia, es decir, al costado norte de la Corte. Ahí transcurrieron mis 6 años de estudio de Derecho. Cuando yo terminé el 6º año, los otros grupos ya sí pasaron a San Pedro. El espacio pues era un edificio confortable, y estaba, pero ahí pues conciliamos varias materias o varias carreras. Derecho, como en el edificio central propiamente, hacia un lado odontología, al otro microbiología, y atrás, en 2 edificios, que todavía quedaba una muestra de esos edificios ahí en la Plaza de la Justicia, estaban farmacia y filosofía y ley. El espacio era pequeño, no teníamos campus como para descansar en las horas de recreo, o de que no asistiera algún profesor a darnos clases, pero en los recreos nos reuníamos en el vestíbulo, en los corredores que eran espaciosos. Podíamos ir a la azotea, podíamos sentarnos ahí en algunos muros, siempre armoniosamente entre hombres y mujeres. Yo llegué a la Facultad de Derecho y no sentí ninguna animadversión ni ningún reproche de parte de los estudiantes y tampoco de los profesores. Pero nos acogieron bien. ¿Qué proporción de mujeres y hombres había en ese entonces, y si en el cuerpo docente ya habían mujeres? No, mujeres docentes no vi en la época en que yo estudié. No sé si ya al pasar a la ciudad universitaria ya se andaría, pero no tuve la experiencia ni de ver profesora ni desde luego tenerla. El primer año éramos eran como 50 muchachos y éramos como 10 mujeres en el primer año. Ya para el segundo año éramos un grupo como de 5 y el resto eran como 25 muchachos. De manera que la mayoría eran varones, lo que no sucede hoy, porque en mis últimos grupos de estudiantes que yo tuve en la facultad era mayoritariamente la asistencia de la mujer, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a un corte, doña Dora, y cuando regresemos hablaremos de su incursión en la vida profesional. Ya regresamos. Doña Dora, usted fue de las primeras generaciones de mujeres que hace sus estudios en el exterior. Estamos en los años 60 aproximadamente.
Cuéntenos cómo fue esa experiencia, en qué materias, etcétera. Bueno, pues sí, mis estudios de doctorado los hice en Madrid, en la Universidad Complutense. Fue una experiencia interesante porque me sorprendió. Lo primero que me sorprendió al llegar ya a tomar las lecciones fue la cantidad de mujeres que estudiaban y que estaban en la Facultad de Derecho. Era ahí, era como mitad, 50% varones y 50% mujeres. Claro, eso era el grueso de estudiantes de la universidad de primero a quinto año. Yo estaba en el grupo de doctorado, que éramos como 10 personas, unas 6, no, un poquito más, éramos como 15, tal vez unas 6 o 7 mujeres y el resto de varones, españoles y extranjeros. Yo tuve compañeros de Filipinas, de República Dominicana, de Colombia, y las muchachas eran, sí, también argentinas, alguna peruana y 2 españolas. El resto pues eran también españoles, los varones. Estamos hablando de la época de los años 60, en la época Sí. franquista en España. Sí. ¿Cómo incidía eso en el ambiente universitario y en la situación de las mujeres en particular, si lo pudo percibir? Bueno, precisamente en la época en que yo estuve, no hubo ninguna operación política que incidiera en la universidad. Todo fue tranquilo. Y como le digo, las muchachas que estudiaban, que se preparaban en derecho, pues podían estudiar la materia para poder acceder a algún cargo público. No había tampoco diferencias que sintieran ellas que podían ser reprochadas si aspiraban a un cargo. Era difícil ahí en España a llegar a los cargos porque se hacían oposiciones para poder entrar en esas funciones especializadas, por lo menos en derecho, y eran 300 aspirantes y digamos 50 plazas vacantes. Entonces los muchachos sí tenían que estar constantemente haciendo oposiciones para poder entrar. Pero alteración, digamos, política o desórdenes que yo pudiera presenciar o por lo menos saber que se habían cometido en la universidad, no, fue en realidad una época tranquila. ¿Y cómo fue su incorporación una vez que concluye sus estudios en España, su incorporación al país? Usted se vincula primero con un área del derecho que era tremendamente masculinizada en ese momento, que era derecho penal. Segundo, con una cátedra en particular que también tenía esas características, que era medicina legal, y se vincula también a medicina también como docente. Cuéntenos cómo fue su llegada al país y esa vinculación a la docencia en particular. Bueno, sí, yo regresé aquí por ahí del año 63, como a mediados. Lo primero que hice, porque no había cumplido con ese requisito, fue incorporarme al colegio de abogados. Ya con ese atestado de poder ejercer mi profesión, yo no entré directamente a la cátedra, sino que trabajé 5 años en la Procuraduría General de la República como auxiliar, así se designaba el cargo, creo, auxiliar de Procurador General. Ese cargo estaba dividido en 2. En uno era de verdad yo asistente de Procurador General y en la otra era agente fiscal de Cartago. Claro, esa agencia fiscal que funcionaba en esa época no es la fiscalía que se conoce hoy. Era una dependencia de la Procuraduría y pues sí, era siempre el órgano que representaba el Estado, y particularmente yo intervenía en asuntos penales, porque ese era, digamos, el grueso del trabajo. Me tocó también tener experiencia laboral y también en materia civil por los trabajadores contratados del Estado que por alguna razón terminaban
demandando al Estado en sus prestaciones, por ejemplo. Así que no eché a la cátedra. Estando ya en la Procuraduría, a mí me llamaron de la Corte Suprema de Justicia para poder desempeñar el cargo de secretaria en lo que en aquel entonces era la sala segunda penal, porque había dos salas penales, la primera y la segunda, que después con la modificación del código del 73 se reúnen en una sala, que se llamó la sala tercera. Tuve ahí, bueno, buena acogida, y me gustó el trabajo, pues era la materia también que a mí me gustaba estar trabajando precisamente en ella, y al cabo de unos 2 años me adjudicaron, porque yo la había gestionado antes, una beca en las Naciones Unidas para estudiar los derechos humanos en el proceso penal, en Córdoba, Argentina, en la Universidad Central de Córdoba. La Corte me dio permiso para hacer ese curso. Bueno, ya se venía la entrada del Código Penal, del Código Procesal Penal de 1973. Entonces, yo me fui a hacer ese curso, muy interesante, por cierto, y muy novedoso, de acuerdo con lo que hasta el momento conocíamos nosotros de la aplicación de los derechos humanos en el proceso penal. Y mis profesores fueron personas muy renombradas. Claudia Olmedo, el doctor Jorge Claudia Olmedo, que visitó Costa Rica estando ya yo de vuelta aquí en Argentina, el doctor Torres Vaz, que también nos visitó, el doctor Moreno, también muy importante. No tuve la oportunidad de que él fuera mi profesor, porque él estuvo aquí en Costa Rica sabiendo que yo iba para allá. Me mandó un libro sobre la acción de esa historia, y en el lapso en que yo ya llegué a Argentina había muerto. Entonces no tuve oportunidad de tener las clases de él. Claudia Olmedo fue quien certificó mi asistencia a los cursos allá en la Universidad Central de Córdoba. Doña Dora, sí. Vamos a hacer un corte nuevamente y regresamos para que usted nos cuente su incorporación propiamente en la magistratura. Ya regresamos. Estamos de regreso con doña Dora Guzmán Zanetti, quien nos está contando cómo es su incorporación propiamente a la universidad y también al Poder Judicial, donde es nombrada como la primera magistrada de Costa Rica en propiedad. Ya antes había estado doña Ana María Bridi como magistrada suplente. Cuéntenos cómo fue ese proceso, doña Dora. Bueno, fue un proceso muy interesante, porque creo yo que los estudios que hice en España y también en las universidades de Jerusalén, en Canadá, en la Universidad de Montreal, y el curso de Derechos Humanos más mi doctorado, pues fueron los motivos que se tomaron en cuenta para llevarme a eso. Pero hubo un movimiento femenino muy importante que yo creo que ha pasado inadvertido, porque no fue una organización preestablecida, sino un día de tantos en una conversación me dijeron, ¿no te interesa la magistratura? Les dije, pues mira, es que son muchas cosas las que hay que cumplir y hablar con mucha gente, yo no tengo como la disposición de andar pues tocando tantas puertas. No te preocupes, nosotros te arreglamos todo. Se encargaron de organizarme absolutamente todo. La influencia de este comité llegó hasta todas las provincias con el ánimo de que las personas que ellos conocían y muchas exalumnas mías que ya estaban distribuidas en las provincias hablaran con los diputados y con las personas que podrían tener interés. Plantearon el asunto a
Matilde Marín, a María Lidia Sánchez Valverde y a Thelma Curley para que ellas tomaran el asunto y lo propusieran en la asamblea. Qué importante lo que usted nos dice, doña Dora, por dos cosas. Por dos cosas. Primero, por la sororidad, esa fraternidad femenina. Y segundo, porque el que había llegado, el que hubiesen llegado ya mujeres a la Asamblea Legislativa, genera también un cambio en el Poder Judicial. Es fundamental ese efecto multiplicador. Pues, la gran preocupación mía cuando tuve el reto ya de estar, de aprender el cargo, fue la responsabilidad enorme ante los magistrados, el diálogo constante con ellos sobre muchos temas importantes y la importancia de la función judicial en la seguridad y la armonía y paz del país. Fue una experiencia importante ese ingreso y tuve buena acogida de parte de los señores magistrados. Tampoco, aparte de algún inconveniente que por ahí se presentó, no tuve mayor problema con los señores magistrados. Ese inconveniente que creo que fue el mismo que sufrió doña Matilde Marín en la Asamblea Legislativa. En el Poder Judicial existía la regla no escrita o existe de nombrar a las personas evidentemente por sus méritos, pero también por su antigüedad en cargos como la presidencia de la sala, y en determinado momento le correspondía a usted no solo por antigüedad, sino por mérito propio, porque usted lideró la transformación del modelo de 1910 a 1973. Y lamentablemente no se dio, no se le nombra a usted como presidenta de sala, que era lo que correspondía. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál fue el ambiente que se dio en esa situación? Bueno, yo inicialmente manifesté mi interés en aspirar al cargo de una manera general, porque como era ya establecido, siempre quedaba la de más antigüedad, pues no sentí la necesidad de hacer lobby entre los magistrados, pero no sé, movimientos internos ahí en la corte, resultó que le dieron el cargo a otro compañero recién llegado, tenía mucho tiempo menos que yo, y ese fue el que resultó presidente de la corte. Sí, ese es el único problema serio, digamos, de género que tuve yo ahí en la corte. Doña Dora, me preocupa, sí. Usted lideró esa reforma de 1973. Todavía no se había discutido, por ejemplo, el tema de la violación en el matrimonio en la jurisprudencia. Y se retira muy tempranamente, creo yo. Creo que solo estuvo un periodo, no optó por la reelección. Y ha mantenido un perfil bastante bajo y bastante discreto, de tal manera que más bien tenemos que dar a conocer su trayectoria y sus aportes al derecho costarricense. ¿Qué, si tuviese que resumir, digamos, ese aporte suyo en el ejercicio de la magistratura penal, cómo lo describiría? Bueno, al llegar a la magistratura me preocupé en primer lugar porque lo que yo conocía y lo que había adquirido en Córdoba, Argentina, se transmitiera bien. Me tocó dar lecciones tanto en la escuela judicial como a los jueces o los demás funcionarios que deberían aplicar. De modo que la preocupación mía también estaba en que yo tenía que hacer una buena labor para poder dejar el camino abierto para la mujer. Bueno, resultó, porque después llegaron unos magistrados. Pero sí fue una labor constante, conferencias, charlas, preparación, talleres, muchas cosas, pues que tal vez sí no se conocieron, porque no trascendían más allá del ámbito judicial. Fue una experiencia interesante. En los años 90, en la prensa, se da una gran discusión entre un reconocido comentarista actual todavía
y una de las magistradas, doña Zarela Villanueva. Este señor, don Álvaro Fernández Escalante, en diferentes artículos periodísticos, señalaba que las mujeres no podían ejercer la magistratura o la judicatura, y menos en lo penal, y hacía una serie de manifestaciones al respecto. ¿Cómo vivió usted esa discusión? Bueno, don Álvaro fue siempre muy particular en sus criterios. Bueno, ya en ese momento ya yo estaba muy cuajada en las críticas, porque por ahí alguna vez un magistrado de grata memoria dijo que las mujeres no podíamos llegar a la judicatura porque no sabíamos dictar sentencia. Ya yo en ese sentido ya tenía mi experiencia y ya había asumido que el señor estaba equivocado, porque las sentencias las dio por primera vez una magistrada y nunca mis compañeros me corrigieron ninguna situación. Así es que lo tomé con cierta, no digamos indiferencia, porque siempre son los derechos de la mujer los que se tocan, pero con cierta indiferencia. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, doña Dora, por no solo brindarnos o abrirnos las puertas de su casa para recibirnos, sino sobre todo por el aporte que usted hizo en un trabajo serio, concienzudo, discreto, apegado a la normativa y promoviendo el respeto de los derechos humanos de todas las poblaciones. Gracias por su aporte ético también, porque es fundamental. Podría preguntarle muchísimas cosas, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tiempo. Un mensaje final muy breve para nuestra audiencia. Bueno, el Poder Judicial tiene que ser muy bien ejercido por todos los participantes, porque es el poder fundamental para que el país tenga una vida en paz, con seguridad jurídica y no esté sujeto a los vaivenes políticos o económicos de diferentes sectores. Eso sería lo que diría. Muchísimas gracias, doña Dora, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de programas. Esperamos que hayan muchas más temporadas donde podamos visibilizar el aporte de cientos de mujeres juristas que se nos han quedado en el tintero. Muy amables.